En una escena impactante, Dwayne Johnson observa a una mujer embarazada trabajando con esmero en una gasolinera, y el acto que realiza a continuación te sorprenderá de tal manera que no podrás creerlo. El polvo se levantaba en pequeñas nubes doradas mientras la camioneta de Sarah Collins avanzaba por el camino de terracería. Después de 15 años de ausencia, el paisaje árido de San Mateo, Oaxaca, le resultaba a la vez familiar y extraño. Las colinas cubiertas de cactus y agaves parecían más pequeñas de lo que recordaba, pero el cielo seguía siendo tan infinitamente azul como en sus recuerdos de infancia. A sus 35 años, Sarah nunca había planeado regresar a este pueblo que abandonó siendo apenas una adolescente. Su vida como fotógrafa en Ciudad de México la había mantenido ocupada, construyendo una carrera respetable documentando la vida urbana y sus contrastes. Sin embargo, la muerte inesperada de su padre, don Javier Collins, la había obligado a volver para encargarse de los asuntos pendientes y de la pequeña tienda de abarrotes que su familia había mantenido por 3 generaciones. Mientras conducía por la calle principal, notó que algunas cosas habían cambiado. Había un par de restaurantes nuevos, una farmacia moderna y hasta un pequeño hotel para turistas que venían a ver las ruinas zapotecas cercanas. Pero en esencia, San Mateo seguía siendo el mismo pueblo donde los secretos se guardaban como tesoros y los rencores se heredaban de generación en generación. Sarah se detuvo frente a la casa familiar, una construcción modesta de adobe pintada, de azul índigo con geranios rojos en macetas de barro. El letrero gastado de Abarrotes Collins colgaba torcido sobre la entrada de la tienda adjunta a la vivienda. Apagó el motor y permaneció un momento dentro del vehículo, reuniendo el in sí valor para enfrentar los recuerdos que había intentado enterrar durante años. «Ya estás aquí», se dijo a sí misma. «Solo serán unas semanas, arreglas todo y te vas». Lo que Sarah no sabía es que San Mateo guardaba secretos que estaban a punto de salir a la luz y que su regreso desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino la historia de todo el pueblo. Apenas cruzó el umbral, el olor a canela, chile seco y café recién molido la transportó instantáneamente a su infancia. La tienda parecía congelada en el tiempo. Los mismos estantes de madera, el mostrador de piedra pulida donde su padre pesaba el arroz y los frijoles, la vieja caja registradora que hacía un sonido metálico característico. «Sarah, por fin llegaste». La voz cálida y familiar pertenecía a Lili Mendoza, la mejor amiga de su madre, quien había estado cuidando de don Javier durante su enfermedad. A sus 60 años, Lili mantenía la misma sonrisa amable, aunque su cabello ahora estaba completamente plateado y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. «Doña Lili». Sarah dejó su bolso en el mostrador y se acercó para abrazarla. «Gracias por todo lo que hizo por mi padre». «Tu padre era un buen hombre», respondió Lili secándose una lágrima. «Siempre esperó que volvieras». Sarah sintió una punzada de culpa. No había estado presente durante la enfermedad de su padre y sus visitas habían sido escasas y breves. En los últimos años, siempre había una exposición importante, un proyecto urgente, excusas que ahora le parecían vacías. «¿Quién ha estado atendiendo la tienda?», preguntó cambiando de tema. «Ethan ha estado ayudando por las tardes», respondió Lili. «Ethan Zárate». Sarah no pudo ocultar su sorpresa. Ethan había sido su primer amor, el chico de quien se separó cuando decidió marcharse a la capital, en busca de un futuro diferente al que le ofrecía San Mateo. Él mismo. Ahora es maestro en la escuela del pueblo, pero viene después de clases. Se ha convertido en un hombre muy respetado. La idea de reencontrarse con Ethan provocó en Sarah una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Cómo sería verlo después de tantos años? ¿Le guardaría rencor por haberlo dejado atrás? Durante los días siguientes, Sarah se dedicó a ordenar las pertenencias de su padre y a familiarizarse nuevamente con el funcionamiento de la tienda. Encontró cajas llenas de fotografías antiguas, cartas y documentos que no había visto antes. Entre ellos, descubrió un diario que su padre había mantenido durante años,
y algo en su interior le dijo que debía leerlo. Una tarde, mientras revisaba el inventario, la campanilla de la puerta sonó. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con Ethan Zárate. A sus 37 años, Ethan había madurado como un buen vino. Su rostro mostraba líneas de expresión que hablaban de risas y también de preocupaciones, y sus ojos oscuros seguían teniendo esa intensidad que siempre la había cautivado. «Sara», dijo simplemente, como si su nombre fuera suficiente saludo. «Ethan», respondió ella, sintiendo que el tiempo se comprimía. «Doña Lily me dijo que has estado ayudando con la tienda». «Tu padre me lo pidió», explicó él acercándose al mostrador. «Le prometí que lo haría hasta que decidieras qué hacer con el negocio». Había una distancia educada entre ellos, el tipo de cortesía que se reserva para conocidos, no para alguien con quien una vez había soñado compartir la vida. «Gracias. No sé cuánto tiempo me quedaré, pero aprecio tu ayuda mientras esté aquí». Ethan asintió y luego añadió, «¿Has visto ya a doña Dwayne?» Sara se tensó, visiblemente. Dwayne Johnson era el patriarca de la familia más poderosa de San Mateo, propietario de la mayoría de las tierras y negocios. También era el hombre con quien su padre había tenido un amargo conflicto años atrás, un enfrentamiento que, según Sara siempre había creído, precipitó la muerte de su madre. «No, y no tengo intención de hacerlo», respondió con frialdad. «Deberías. Hay cosas que necesitas saber», insistió Ethan con una seriedad que la desconcertó. «Tu padre y don Dwayne resolvieron sus diferencias antes de que él muriera». «¿Qué? Eso es imposible. Él nunca perdonaría a ese hombre por lo que hizo a nuestra familia». «Las cosas no siempre son lo que parecen, Sara. Esta es una de las razones por las que tu padre quería que volvieras». Antes de que pudiera seguir interrogándolo, la puerta se abrió nuevamente. Una joven de unos 20 años entró en la tienda. Tenía el cabello negro recogido en una trenza y llevaba una cámara profesional colgada al cuello. «Papá, doña Lisa dice que necesita su medicina», dijo la joven, dirigiéndose a Ethan antes de notar la presencia de Sara. «Oh, disculpe. Lisa. Ella es Sara Collins, la hija de don Javier», presentó Ethan. «Sara, ella es Lisa, mi hija». Sara intentó disimular su sorpresa. No sabía que Ethan tuviera una hija y no pudo evitar hacer cálculos mentales. ¿Habría formado una familia poco después de su partida? «Mucho gusto», dijo Lisa con una sonrisa que le resultó extrañamente familiar. «He visto sus fotografías. En revistas. Son impresionantes». «Gracias», respondió Sara, gratamente sorprendida por el reconocimiento. «Lisa también es fotógrafa», explicó Ethan con orgullo paternal. «Está documentando las tradiciones del pueblo antes de que se pierdan». «Es solo un proyecto escolar», aclaró la joven sonrojándose ligeramente. «Me gustaría ver tu trabajo algún día», ofreció Sara, sintiendo una conexión inesperada con la muchacha. Después de que Ethan y Lisa se marcharan, Sara decidió abrir el diario de su padre. Las primeras páginas contenían reflexiones cotidianas, pero a medida que avanzaba en la lectura, comenzó a descubrir revelaciones inquietantes. Don Javier escribía sobre un secreto, algo relacionado con Dwayne Johnson y con la muerte de su esposa, algo que no era lo que todos en el pueblo creían. Esa noche Sara apenas pudo dormir. Las palabras de su padre en el diario la atormentaban. «El odio me cegó durante años, pero ahora que sé la verdad, debo hacer lo correcto. Sara merece saberlo todo». Al día siguiente, decidió visitar el cementerio donde su padre había sido enterrado junto a su madre. Mientras colocaba flores frescas en ambas tumbas, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, se encontró frente a Dwayne Johnson, un hombre imponente a pesar de sus 70 años, vestido con un traje impecable y apoyado en un bastón con empuñadura de plata. «Sabía que vendrías», dijo Dwayne con voz serena. «Tu padre dijo que lo harías». Sara sintió que la ira subía por su garganta. «¿Cómo se atreve a hablar de mi padre? Usted destruyó a nuestra familia». «Eso es lo que crees, porque es lo que te han contado», respondió Dwayne sin alterarse. «Pero la verdad es más complicada». «¿Qué verdad?».
Mi madre murió de tristeza después de que su familia arruinara nuestro negocio y nos quitara las tierras. Tu madre murió de una enfermedad cardíaca que ocultó a todos, incluso a tu padre, replicó Dwayne mirándola directamente a los ojos. Y yo nunca quise arruinar a tu familia. Quería protegerla. Confundida y perturbada, Sarah se alejó del cementerio, rechazando la invitación de Dwayne para hablar más. Sin embargo, las dudas ya estaban sembradas. ¿Y si todo lo que había creído durante años era falso? Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. A través del diario de su padre, conversaciones con Ethan y otros habitantes del pueblo, Sarah comenzó a reconstruir una historia diferente a la que conocía. Aparentemente, Dwayne y su madre habían sido amigos cercanos en su juventud, antes de que un malentendido los separara. El conflicto por las tierras había sido el resultado de un error legal, no una conspiración malintencionada, como siempre había creído. Mientras tanto, su relación con Ethan se fue suavizando, pasando de la formalidad inicial a una camaradería nostálgica. Una tarde, mientras cerraban la tienda, él le confesó que nunca se había casado. ¿Y Lisa?, preguntó Sarah, confundida. La adopté cuando tenía 5 años, explicó Ethan. Su madre era una mujer del pueblo vecino que falleció en un accidente. No tenía más familia. Algo en la historia le resultó extraño a Sarah, pero no presionó más. Estaba más preocupada por resolver el misterio que rodeaba a su familia. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías, encontró una especialmente intrigante. Su madre, joven y sonriente, junto a Dwayne Johnson, ambos sosteniendo un bebé. Al darle la vuelta, leyó una inscripción: Esperanza Dwayne y el pequeño milagro 1986, 986, el año de su nacimiento. Con el corazón acelerado, Sarah decidió que era hora de enfrentar a Dwayne Johnson y exigir la verdad completa. Mansión de los Johnson se erguía en la colina que dominaba San Mateo, una construcción colonial de cantera rosa y techos de teja roja. Sarah subió los escalones de piedra con determinación, aferrando en su mano la fotografía que había encontrado. La recibió un mayordomo anciano que la condujo hasta un patio interior donde Dwayne Johnson la esperaba sentado junto a una fuente de azulejos talavera. La luz del atardecer bañaba el espacio con tonos dorados y carmesí. «Has venido por respuestas», dijo Dwayne, señalando una silla frente a él. No era una pregunta. «Encontré esto», respondió Sarah, mostrándole la fotografía. «Quiero saber, ¿qué significa?» Dwayne tomó la imagen y la contempló largamente, sus dedos acariciando los rostros plasmados en el papel. «Esperaba que tu padre te lo hubiera contado antes de morir», suspiró. «Pero siempre tuvo miedo de perderte». «¿Perderme? ¿De qué está hablando?» «Sarah, esta historia comienza mucho antes de tu nacimiento», dijo Dwayne, enderezándose en su asiento. «Tu madre y yo crecimos juntos, éramos como hermanos. Nos distanciamos cuando me casé con Lisa Fuentes, una mujer a la que ella consideraba demasiado ambiciosa. Teníamos visiones diferentes de la vida». Dwayne hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para continuar. «Años después, cuando Esperanza se casó con Javier, intentamos reconciliarnos. Pero entonces Lisa descubrió que no podía tener hijos, y nuestro matrimonio comenzó a desmoronarse. Ella me culpaba por no darle un heredero». Sarah escuchaba con atención, intentando entender qué tenía que ver esto con ella. «Tu madre, Esperanza, con su gran corazón, nos ofreció algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ella sería madre sustituta para nosotros. Se ofreció a llevar en su vientre a un bebé concebido con el óvulo de Lisa y mi esperma». Las palabras cayeron como un rayo sobre Sarah. «¿Qué está diciendo?» En 1986, la reproducción asistida era algo casi experimental, especialmente en un lugar como México. Viajamos a la capital en secreto. El procedimiento funcionó al primer intento. Dwayne la miró directamente a los ojos. «Tú fuiste ese bebé, Sarah». El mundo pareció detenerse alrededor de Sarah. Las palabras no tenían sentido, o quizás tenían demasiado sentido.
Eso es imposible, balbuceó. Mis padres son Javier y Esperanza Collins. Esperanza te llevó en su vientre, te dio a luz y te amó como solo una madre puede hacerlo, confirmó Dwayne. Pero biológicamente, Lisa y yo éramos tus padres. ¿Por qué no me criaron ustedes entonces? ¿Por qué me dejaron con ellos? La voz de Sara temblaba entre la confusión y la ira. Porque cuando naciste, todo cambió, respondió Dwayne, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esperanza desarrolló complicaciones durante el parto. Su corazón, que ya estaba débil, sufrió demasiado. Los médicos le advirtieron que no sobreviviría a otro embarazo. Pero vivió hasta que yo tenía 15 años. Sí, gracias a tratamientos y cuidados constantes. Pero cuando Lisa vio lo mucho que Esperanza y Javier te amaban y lo mucho que Esperanza había sacrificado, tomó una decisión que yo no pude perdonar. Dijo que deberíamos dejarte con ellos. La revelación golpeó a Sara como una ola. Ese fue el conflicto entre nuestras familias. Dwayne asintió. Lisa manipuló documentos legales para asegurarse de que nunca pudiera reclamarte. Me hizo creer que había sido idea de Javier y Esperanza quedarse contigo, y a ellos les hizo creer que yo quería quitárteles. Nos separó, sembró desconfianza entre nosotros. Mi padre, Javier, Sara titubeó. ¿Cuándo supo la verdad? Hace apenas 2 años, cuando Lisa estaba muriendo, me confesó todo y me pidió perdón. Después de su muerte me acerqué a Javier con la verdad. Al principio no me creyó, pero tenía pruebas, documentos, cartas, esta fotografía. Sara sintió que le faltaba el aire. Toda su vida, su identidad, su historia, familiar, todo era diferente a lo que había creído. Hay algo más que debes saber, continuó Dwayne. Lisa, la hija de Ethan, es tu media hermana. ¿Qué? Sara se levantó de golpe, incapaz de asimilar una revelación más. Tuve una aventura. La madre de Lisa falleció cuando ella era pequeña y nunca la reconocí oficialmente. Pero le pedí a Ethan, quien siempre fue como un hijo para mí, que cuidara de ella. Ethan la adoptó legalmente. Las piezas comenzaron a encajar. El parecido familiar que había notado en Lisa, la extraña historia de su adopción, la insistencia de Ethan en que hablara con Dwayne. ¿Ethan lo sabe todo? Sí. Él y tu padre se reconciliaron cuando Javier descubrió la verdad. Ambos querían protegerte, prepararte para cuando supieras todo esto. Sara se llevó las manos al rostro, abrumada. En cuestión de minutos, había descubierto que tenía un padre biológico vivo, una media hermana, y que el hombre al que una vez amó sabía más sobre su propia historia que ella misma. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué contarme todo esto ahora? Dwayne se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y se acercó a ella. Porque estoy muriendo, Sara, y porque tu padre, antes de morir, me hizo prometer que te diría la verdad, que te daría la oportunidad de conocer tu historia completa, de reconciliarte con tu pasado, y tal vez de perdonarnos a todos por los errores que cometimos. En ese momento, como respondiendo a una señal invisible, Ethan apareció en el patio, con Lisa a su lado. La joven miró a Sara con una mezcla de temor y esperanza. Ustedes lo planearon todo, comprendió Sara. Mi regreso, los encuentros. Queríamos que conocieras a Lisa antes de saber la verdad, admitió Ethan. Que vieras por ti misma el vínculo que existe entre ustedes. Sara miró a la joven que ahora sabía era su hermana. El parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma forma del rostro. Ambas amaban la fotografía. Ambas captaban la luz de una manera especial. Necesito tiempo, dijo Sara finalmente. Necesito procesar todo esto. Sin esperar respuesta, salió de la mansión y caminó sin rumbo por las calles de San Mateo, mientras la noche caía sobre el pueblo y las primeras estrellas aparecían en el cielo. 3 días después, Sara regresó a la mansión Johnson. Había pasado ese tiempo revisando el diario de su padre, antiguas fotografías y cartas que ahora veía con nuevos ojos. También había visitado la tumba de Esperanza,
la mujer que, sin importar los lazos biológicos, sería siempre su madre. Dwayne la recibió en la misma terraza, pero esta vez Ethan y Lisa también estaban presentes. La tensión era palpable. «He tomado algunas decisiones», anunció Sarah. «Primero, no venderé la tienda. Es el legado de mi padre, de Javier, y quiero mantenerlo vivo». Ethan asintió, visiblemente aliviado. «Segundo», continuó mirando a Dwayne, «acepto quién soy y quiénes son ustedes en mi vida. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir cómo será nuestro futuro». Se volvió hacia Lisa, quien la observaba con nerviosismo. «Y tercero, me gustaría conocer a mi hermana. Tal vez podríamos trabajar juntas en ese proyecto sobre las tradiciones del pueblo». Los ojos de Lisa se iluminaron. «De verdad, sería un honor aprender de ti». «Aprenderemos la una de la otra», corrigió Sarah con una pequeña sonrisa. En las semanas siguientes, Sarah experimentó una transformación interior profunda. Decidió quedarse en San Mateo por un tiempo indefinido, alternando periodos en el pueblo con viajes a la capital para mantener su carrera. Junto con Lisa, comenzó un proyecto fotográfico ambicioso sobre la historia de San Mateo y sus familias, un trabajo que las ayudó a fortalecer su relación como hermanas. La tienda de abarrotes experimentó una renovación, convirtiéndose en un espacio que honraba la memoria de Javier y Esperanza, pero que también miraba hacia el futuro. Ethan continuó ayudando, y gradualmente él y Sarah redescubrieron sentimientos que el tiempo y las circunstancias habían enterrado pero no destruido. Con Dwayne, la relación fue más complicada. Había demasiada historia, demasiado dolor entre ellos, pero poco a poco, Sarah comenzó a entenderlo y finalmente a perdonarlo. Cuando Dwayne falleció 6 meses después, Sarah estuvo a su lado, sosteniendo su mano, reconciliando finalmente los fragmentos rotos de su historia familiar. Un año después del funeral de Dwayne, Sarah y Ethan se casaron en la pequeña iglesia del pueblo. Lisa fue quien capturó en fotografías ese día de celebración, imágenes que mostraban no solo una boda, sino el renacimiento de una familia. La última página del nuevo diario que Sarah había comenzado a escribir contenía estas palabras: «San Mateo me enseñó que nuestras vidas están hechas de historias que se entrelazan, algunas claras y otras ocultas en las sombras. Vine buscando cerrar un capítulo y me encontré comenzando uno nuevo. Ahora entiendo que el hogar no es solo el lugar donde nacemos, sino donde descubrimos quiénes somos realmente. Bajo estas estrellas, entre estas montañas que guardan tantos secretos, finalmente encontré mi verdad, y con ella, la paz». Mientras escribía estas líneas, las luces de San Mateo brillaban en la distancia, testigos silenciosos de cómo el regreso de una hija pródiga había transformado no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo.